La Pasión de Cristo según la Sábana Santa de Turín. Capítulo segundo. La flagelación de Cristo. La Sábana Santa nos ofrecerá una ayuda interesante para conocer en parte el cómo fueron esos tormentos de Jesús y cuánto quiso Jesús sufrir por nosotros, ayudándonos al mismo tiempo a la contemplación y a la oración. En cuanto al tormento de la flagelación, los evangelistas no tenían necesidad de describir nada, ya que este terrible suplicio era suficientemente conocido por todos sus lectores. Les bastaba decir, como escribe San Juan en su Evangelio capítulo 19 versículo 1, Pilatos tomó a Jesús y lo hizo azotar. Para que todos aquellos a quienes iban dirigidas estas palabras o este mensaje de los evangelios entendieran perfectamente lo que eso significaba, pues la flagelación estaba aún vigente en las leyes y en el ambiente. Incluso muchos de sus lectores seguramente tuvieron ocasión de presenciar ese espectáculo. Por eso no hacía falta decir más nada sobre la flagelación ni describirla. Pero para valorar con más precisión esta escueta afirmación evangélica, Pilatos tomó a Jesús y lo hizo azotar, tenemos que recordar lo que aquel suplicio realmente significaba, según los datos que se poseen de la antigüedad. Según la historia antigua, existían dos formas o modos de flagelar, el modo judío y el modo romano. Veamos en primer lugar la flagelación según el método judío. Los judíos practicaban la flagelación de una forma mucho más benigna. Según la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, solo se podía dar hasta 40 golpes. Pero para que la ley involuntariamente no se traspasase, solo se daban 39, como recuerda San Pablo en su segunda carta a los Corintios, y se aplicaba con una correa retorcida una o dos veces. Veamos ahora, en segundo lugar, la flagelación según el método romano. Los romanos tenían prohibido por la ley que se aplicase este suplicio a los ciudadanos romanos. Solo se podía aplicar a los esclavos y a los no romanos. La flagelación romana se daba con el flagellum, y este castigo era usado como medio de tortura para obtener información o como para castigar cualquier delito menor, sin ninguna referencia a otro suplicio mayor, como puede ser la cruz, la decapitación o el fuego. O también se usaba como un castigo que precedía o introducía a la crucifixión. En este caso, el condenado era flagelado mientras se dirigía al lugar del suplicio. Este flagellum, como suplicio y como instrumento, tenía dos nombres y dos formas: el simple flagellum, que era un fuste que tenía adheridas solo una o varias correas, llamadas loris. En segundo lugar, el flagellum en su forma especialmente cruel, llamado flagrum, que era un fuste o palo con correas, pero al que se unía en sus extremidades trozos de huesos, puntas de madera o bolitas de plomo. Este era usado generalmente para con los esclavos y en los delitos más graves. Según los antiguos documentos, la flagelación romana se aplicaba de la siguiente manera: se desnudaba al reo en su mayor parte, luego se le ataba fuertemente a la columna. El suplicio de la flagelación se solía practicar públicamente. Los verdugos que lo ejercían eran los soldados llamados lictores o milites, y solían azotar al reo 2, 4 y hasta 6 verdugos, elegidos entre los más diestros y vigorosos, renovándose a su vez por turnos. Bien, mientras la ley judía señalaba en los azotes un límite de 40, en la jurisprudencia romana no se señalaba ningún límite, quedando este a discreción del juez que lo determinase. Los golpes no solo caían sobre la espalda, sino que incluso sin intentarlo también caían sobre otras partes del cuerpo. La flagelación, podemos
como hacer un breve resumen. Según el método romano, con el tipo de flagelo que se utilizaba y sin límites de golpe, era un castigo brutal, algo cruel, algo salvaje, realmente inhumano, algo horroroso, que muchas veces podía causar hasta la misma muerte del flagelado. Según el testimonio de algunos historiadores antiguos, vamos a mencionar a dos, Horacio y Cicerón, las consecuencias de la flagelación eran terribles. Dice Horacio: la víctima es destrozada por los latigazos hasta el punto de asquear a los verdugos, cuando caen sobre sus cuerpos la sangre y los tejidos del reo que en pedazos los salpican. Y Cicerón dice: lo rodearon 6 dictores fuertísimos y sumamente expertos en golpes. Los latigazos caen cruelmente sobre su cuerpo. El lictor más próximo golpea los ojos de Cayo con el mango del azote. Se desploma y siguen flagelándolo en el suelo. Es retirado como muerto y pronto fallece. La historia y la arqueología nos han ayudado a entender un poco más lo que tuvo que ser aquella flagelación de Cristo. Se nos abre un poco más el panorama y comenzamos a ver lo que significa aquello del evangelista San Juan. Pilatos tomó a Jesús y lo hizo azotar. Mientras tanto, la Sábana Santa, en total consonancia con la historia, con la arqueología, pero sobre todo en total consonancia con los 4 evangelios, nos ofrecerá muchos y más precisos detalles sobre la flagelación de Cristo. Al ofrecernos tanta información sobre este tormento que sufrió nuestro Señor, en particular al ofrecernos tanta información sobre toda su pasión, muerte y también sobre la resurrección, algunos llaman a la Sábana Santa un 5.º evangelio. El examen atento y meditado de los golpes de flagelo que se ven en la Sábana Santa reserva sorprendentes novedades y datos muy claros sobre la flagelación a la cual fue sometido Cristo. A saber, nos ofrece indicios muy seguros para reconstruir el tipo de flagelo usado en aquella época y de los cuales se sirvieron los soldados del pretorio para flagelar a Jesús. Nos da la posibilidad de deducir que el castigo fue ejecutado según la costumbre romana y no según el modo judío de flagelar. Nos revela al mismo tiempo el número aproximado de golpes. Nos ofrece datos sobre los flageladores y el número de ellos. También nos revela de un modo impresionante la frialdad del método usado en la técnica de los golpes. También nos revela la postura de Cristo durante el suplicio. También que fue desnudado y que fue atado a una columna baja. Y también nos ayudará a deducir la duración aproximada de la flagelación, el tiempo de la flagelación. La ejecución de la flagelación estaba confiada a los soldados, por lo tanto, la flagelación de Cristo fue ejecutada por los soldados de Pilato, muy posiblemente por las tropas auxiliares sirianas y samaritanas, de fidelidad clásica a Roma y de odio feroz a los judíos. Recordemos que entre los samaritanos y los judíos no se hablaban, como lo recuerda el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en ese diálogo entre Jesús y la samaritana que le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me diriges la palabra a mí que soy samaritano? Si no se hablaban, se odiaban entre esos pueblos. Normalmente, para llevar adelante las torturas eran elegidos los soldados de entre los más fuertes, belicosos, crueles y sádicos de la tropa. Según los datos que nos ofrece la Sábana Santa, los verdugos flagelantes debieron ser 2, uno a cada lado de la víctima, situados como a 1 metro de distancia y algo detrás de ella. La Sábana Santa también nos ayuda incluso a establecer qué parte golpeó cada verdugo. En este punto vamos a seguir el atento estudio que hizo Monseñor Giulio Ricci de Roma, que estudió por más de 50 años la Sábana Santa. En cuanto a la región dorsal, el flagelante colocado a la izquierda de Cristo golpeó preferentemente la cintura y gran parte de la espalda. Las marcas causadas
por el flagelador que se encontraba a la izquierda de Cristo se pueden observar en color rojo. El flagelante situado a la derecha golpeó casi él solo toda la parte de las extremidades inferiores y una parte de la espalda izquierda. Las marcas causadas por el flagelador que se encontraba a la derecha de Cristo se observan en color negro. En cuanto a la región frontal, el flagelante colocado a la izquierda de Cristo golpeó preferentemente las extremidades inferiores. Las marcas dejadas por este flagelador se observan en color rojo. El flagelante situado a la derecha golpeó preferentemente la parte superior, abdomen y tronco. Las huellas dejadas por la acción de este verdugo se ven en color negro. Los golpes se ubican en forma de abanico. Todos los golpes convergen a la perfección en un punto, es decir, en los brazos que azotaban. En la parte superior del dorso las marcas están inclinadas hacia abajo, son horizontales a la altura de los riñones y están inclinadas hacia arriba en las extremidades inferiores. Al dejar el terrible flagrum sus huellas, 6 bolitas más la marca de la correa que las unía entre sí y con el mango, por la violencia de los golpes, perfectamente se puede establecer la dirección de los golpes y el punto de partida. El trabajo de los verdugos fue concienzudo y sistemático. Los golpes no fueron simultáneos, sino uno detrás de otro, sin permitir al hombre de la sábana santa en ningún momento la posibilidad de recuperarse. Los verdugos debían ser excelentes profesionales del látigo. No nos olvidemos que la flagelación la ejecutaban hombres que provenían del gymnasium flagri, o palestra del látigo, o gimnasio del látigo, por lo cual estaban dotados de una gran resistencia y estaban en condiciones de golpear o evitar con precisión, según lo que intentasen dañar, cada parte del cuerpo del condenado. En Roma, cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, se han encontrado los restos arqueológicos de un gymnasium flagri. Es muy importante aclarar que cada terminación, sean huesos o bolitas de plomo, no eran perfectamente redondeadas, sino que tenían puntas. Es por eso que, como nos dicen los científicos de la NASA, Jackson y Jumper, el flagelo usado con el hombre de la síndrome era no solo contundente, sino también lacerante. Es decir, que abría la piel del reo, la desgarraba y provocaba la salida de sangre a cada golpe. Por lo tanto, el azote empleado con Jesús fue el más lacerante, el más doloroso de los usados por los romanos, el flagellum taxillatum. El taxilus era un dado pequeño para jugar, por lo tanto el flagellum taxillatum era pues aquel flagelo en cuyas correas, y especialmente en sus extremos, se hallaban ensartados pequeños dados u objetos que podían ser de madera, hueso o metal. Cada cuerda tenía 2 taxili unidos entre sí por un alambre, tomando la forma de pequeñas pesas de gimnasia de unos 3 centímetros de longitud y con un peso conjunto de unos 30 a 40 gramos aproximadamente. Estaban sujetas al extremo de la cuerda y como prolongación de la misma. En la sábana santa se encuentran numerosos golpes de flagelo que han dejado cada uno 6 marcas. Por lo tanto, Jesús fue flagelado con un flagrum que tenía 3 correas o cuerdas, con 2 bolitas de plomo cada correa, lo que da un total de 6 marcas por azote. Vemos aquí las marcas cicatrizadas de una flagelación en un esclavo, lo que nos da a entender las consecuencias de lo que era y de lo que es la flagelación. Este flagelo era conocido como el horrible flagellum taxillatum, debido al dolor punzante y abrasador que provocaba cada latigazo. Por esto los soldados y el populacho romano lo llamaban escorpión. Los efectos que producía la flagelación con el flagrum taxillatum en las víctimas han sido descritos por varios autores en la antigüedad.
En sus escritos caracterizan los efectos de este instrumento con verbos que expresan un gran dramatismo. Por ejemplo, rumpere, que significa romper; pincere, machacar; forare, agujerear, barrenar; fodere, cavar, excavar. En cuanto a los efectos del flagrum taxilatum o escorpión, podemos recordar algunos testimonios. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea dice que a los mártires de Esmirna se les veía desgarrados por los azotes hasta el punto de vérseles las venas y las arterias más interiores, y que aparecían las entrañas y las partes más íntimas del cuerpo. También el historiador Flavio Josefo escribe que él mismo hizo flagelar a un enemigo suyo hasta que se le vieron los huesos. También está documentado que el atormentado quedaba frecuentemente tendido en tierra, sin sentido y bañado en sangre; otras veces tendidos en tierra y retorciéndose por el dolor, y con frecuencia expirando en el mismo suplicio, o teniendo que quedarse en el lecho por mucho tiempo. Otros quedaban lisiados para toda la vida. Al recordar entonces los efectos de la flagelación por el terrible flagrum, no podemos olvidar que en la flagelación, como dice el doctor Giudica Cordiglia, los golpes cayeron sobre una piel ya maltratada anteriormente, con equimosis y con muchas contusiones, y sobre todo sobre una piel que en el huerto de Getsemaní había sufrido el sudor de sangre, es decir, la hematidrosis, que deja toda la piel lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. Es muy importante tener en cuenta presente la hematidrosis sufrida por Cristo, porque como veremos, la flagelación tuvo lugar prácticamente en todo su cuerpo. Jesús, además, fue flagelado completamente desnudo. La Sábana Santa nos muestra que las heridas recibidas en los glúteos y en la cadera tienen la misma profundidad que en el resto del cuerpo. Si Jesús hubiera estado cubierto o vestido en esa zona, las marcas de la flagelación que se encuentran en la región glútea y en la cintura tendrían que ser más superficiales que en el resto del cuerpo. La flagelación era un tormento de una crueldad inusitada, como hemos visto, a la cual se agregaba el dolor moral, la humillación, la vergüenza de tener que ser flagelado en público totalmente desnudo. Gran tormento fue para nuestro Señor Jesucristo la flagelación. Allí se presentó tan maltratado y tan avergonzado, con la cabeza inclinada, con la mirada bajada y el rostro rojo de vergüenza. Dice San Alfonso que para expiar nuestros pecados y sobre todo los pecados de impureza permitió Jesucristo la gran humillación y la vergüenza de ser desnudado en público y que le destrozaran todo su cuerpo santo. Nuestro Señor fue azotado con método y precisión por gente que dominaba perfectamente la técnica de su oficio. Jesús fue flagelado en todo el cuerpo. Las marcas de los azotes cubren a modo de una constelación toda la superficie del cuerpo. En concreto fue flagelado en el pecho, en el abdomen, en los genitales, en los muslos, en las pantorrillas, en los hombros, en la espalda, en la región glútea, en los antebrazos y en los tobillos, sin dejar apenas espacio entre golpe y golpe, pero sin caer casi nunca dos veces en el mismo lugar. Un solo sitio ha sido perdonado, la parte del pecho delante del corazón. De hecho, nos dicen Jackson y Jumper, ningún golpe le fue infligido sobre la zona del corazón. Evidentemente se quería evitar la muerte del condenado. Dicen los médicos que golpeando fuertemente esta parte se origina fácilmente una pericarditis serosa traumática, que puede ser mortal. Algo que causa verdaderamente horror es que, querido o no querido, buscado o no por los verdugos flageladores, también golpearon con el flagellum taxilatum en el rostro de Cristo. Esto último lo revela la imagen tridimensional, en donde se evidencian dos huecos a los lados de la nariz que pueden corresponder, bajo el aspecto de las dimensiones, a las terminaciones de los flagelos, y que por lo tanto revela que Jesucristo fue también flagelado, o mejor dicho, golpeado, con los flagelos sobre el rostro. Cristo fue flagelado en todo el cuerpo, pero hay partes que merecen una atención especial.
más golpeadas o que sufrieron un ensañamiento especial de parte de los verdugos. En primer lugar, el dorso o la espalda. Como muestran todas las imágenes de la sábana santa, la espalda de Cristo fue objeto directo de la flagelación, que aparece especialmente dañada. Las heridas del flagellum taxillatum o escorpión la cubren totalmente, como podemos observar en esta escultura elaborada a partir de los datos que nos ofrece la sábana santa. Este es el momento de recordar otro tormento que está muy ligado a la flagelación que sufrió la espalda. Ese otro tormento se trata del despojo de las vestiduras que Jesús padecerá una vez llegado al Calvario. No nos olvidemos que después de la flagelación, a Cristo le pondrán sus vestidos, que volverán a arrancarle antes de la crucifixión. Ese vestido se había pegado a su cuerpo en las heridas de los azotes como efecto de la coagulación de la sangre, especialmente en la espalda tan maltratada. El doctor Barbet explicaba el despojo de las vestiduras así: cada hilo del vestido se ha pegado a la superficie desnuda y cuando se lo arranca, arrastra consigo una de las innumerables terminaciones nerviosas puestas al descubierto con la llaga. Aquí no se trata de una lesión local, sino de casi la totalidad de la superficie del cuerpo, especialmente la espalda tan maltratada por la cruel flagelación. Los verdugos tenían prisa. Tal vez fuera mejor así. Con todo, ¿cómo explicar este dolor tan agudo y atroz sin síncope, es decir, sin un desmayo? Otro lugar especialmente torturado, donde se encuentra una gran cantidad de marcas de la flagelación, es la región pélvica, en pleno vientre, en la parte delantera superior interna de ambos muslos, junto a las ingles. Esto delata que los sayones se cebaron con el reo, golpeándolos repetidamente con el flagellum taxillatum en esta región de los genitales. Un sadismo escalofriante, ya que se trata de un miembro muy delicado y sensible al dolor. Fueron golpes que debieron provocar un gran estremecimiento. También digno de subrayar es el ensañamiento que se puede revelar en la zona de las pantorrillas, donde la intención de los flageladores se ha detenido repetidas veces y ha golpeado despiadadamente. En cuanto al número de golpes, es difícil deducirlo, no es un número exacto, ya que en la sábana santa no ha quedado impreso todo el cuerpo de Cristo, por ejemplo sus costados. Además, los antebrazos y manos cubren parte del vientre y de la pelvis, y la larga cabellera cubre una gran parte de la espalda. Sin embargo, Monseñor Giulio Ricci establece o cuenta alrededor de entre 100 y 120 golpes con el flagrum taxillatum. Por lo cual, si cada flagrum, cada azote, estaba constituido por 3 cuerdas y cada cuerda con 2 bolitas de plomo en sus terminaciones, se puede deducir que, y así lo han encontrado los médicos, alrededor de 600 heridas producidas por la flagelación. Marcas de contusiones y heridas en el hombre de la sábana santa se encuentran como efecto de la flagelación. Por lo tanto, la sábana santa nos confirma que Jesús no fue flagelado según el método judío, que no podía superar los 39 golpes. No cabe la menor duda de que Jesús fue flagelado según el método romano, es decir, sin límites de golpes, y que fue cruelmente azotado en todo su cuerpo. Por eso exclamaba San Bernardo: aquí estás, mi Señor, todo desgarrado, así te han dejado nuestras iniquidades. Oh buen Jesús, nosotros hemos pecado, y tú has hecho el gasto, o tú has pagado. Los verdugos suspendieron la tortura. Cristo debió haber quedado al límite extremo de la resistencia física. Realmente había de quedar bañado en sangre y hecho todo él una sola llaga, como lo había anunciado proféticamente el salmista en el Salmo 38. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne, estoy agotado, deshecho del todo. Dice el padre La Palma: este paso de los azotes a la columna es uno de los más insignes y devotos de la pasión del Señor, por haber concurrido en él en sumo grado tanta afrenta, tanto dolor y tanto derramamiento de sangre,
no de una ni de otra herida, sino de muchas y repartidas por su cuerpo, porque así quiso el Señor quedar llagado desde la planta del pie hasta la cabeza. Cuando dirigimos nuestra mirada atenta sobre la sábana santa, se nos presenta el cuerpo de Cristo también como lo había profetizado el salmista en el Salmo 128. Sobre mis espaldas araron aradores, alargaron los surcos. Realmente parece que observamos un campo sobre el cual el arado pasando ha dejado surcos profundos. Son los surcos de nuestros pecados, los surcos del odio hacia el amor encarnado. Así aparece Jesús en la sábana santa, herido y sangrante, hecho una sola llaga, conforme a lo que había predicho de él el profeta Isaías. La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente, desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Contemplando con mucho afecto el cuerpo flagelado de Cristo, se nos viene a nuestra memoria aquella otra profecía de Isaías, que 700 años antes de Cristo había anunciado sobre este preciso tormento y que ahora vemos cumplir exactamente. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Una vez establecido que Jesús fue flagelado según el método romano y luego de haber calculado el número aproximado de golpes, es decir, alrededor de entre 100 y 120 azotes, de acuerdo con muchos otros estudios, el cirujano español José de Palacios Carvajal deduce que la flagelación de Jesús tiene que haber durado en total aproximadamente unos 45 minutos. Cuando lo desataron de la columna, muy probablemente Cristo cayó exhausto en un charco de sangre, escena por la cual muy bien se pueden aplicar a Jesús y a su flagelación aquellas palabras de Isaías. ¿Y por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como el de uno que trabaja en el lagar? Existe otro elemento que nos permite profundizar aún más sobre la flagelación. Son los regueros de sangre que han salido de las heridas, cuyo estudio atento nos ofrecerán una importante información sobre la flagelación de Cristo. En la zona de la espalda tiene la siguiente particularidad, que saliendo de la misma herida, unos regueros van hacia abajo, paralelos a la columna vertebral, y otros regueros van hacia los costados, es decir, perpendiculares a la columna vertebral. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Esas dos direcciones que se observan en los regueros de sangre se debe a dos posiciones tomadas por el cuerpo del flagelado. Mientras era azotado en posición curva, los reguerillos caían hacia los lados del cuerpo. Al tomar el flagelado la posición erguida, de pie o vertical, los reguerillos fluyeron hacia abajo. Por lo tanto, Cristo fue flagelado estando movilizado con ataduras, amarrado a una columna baja de menos de 1 metro de altura, que le obligaba a tomar una posición curva, en modo tal que presentaba mejor la espalda a los golpes de los flageladores. A la misma conclusión llegaron los científicos de la NASA, Jackson y Jumper. El hombre de la síndrome fue flagelado en una posición curva, lo cual no descarta ni se contradice con que en un segundo momento fuera también flagelado en una posición vertical. Además, los regueros de sangre causados por los azotes tienen un trazado irregular, regueros que Monseñor Ricci con gran precisión ha llamado temblorosos, es decir, que indican temblor. Lo que da a entender claramente que Jesús, durante la cruel flagelación, temblaba y tuvo que hacer algunos movimientos, podríamos llamar compulsivos o contorsiones instintivas, debido al dolor agudo y terrible de los golpes que recibía con el flagellum taxillatum llamado escorpión. La reconstrucción de la flagelación de Cristo que estamos haciendo, siguiendo los datos precisos que nos ofrece la sábana santa, está totalmente de acuerdo con los evangelios, de que la flagelación infligida a Jesús fue un castigo que era un fin en sí mismo, con lo cual Pilato intentaba poner solución al problema de Jesús. Por eso Pilatos dijo,
según el Evangelio de San Lucas, por 3 veces habla de la inocencia de Cristo, dice, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada digno de muerte. Después de haberle dado una lección, lo libraré. La sábana santa confirma los evangelios. Es evidente que Cristo fue azotado a manera de escarmiento. Si hubiera cometido un crimen de pena capital, Pilato lo hubiera condenado directamente a la cruz. Ahora bien, los condenados a morir en cruz eran azotados, pero durante el camino del suplicio, para obligarlos a avanzar. Los golpes caían sobre los condenados sin ningún orden, en cualquier parte. Los mismos reos, con sus movimientos espontáneos para evitar los golpes, contribuían a ello. Pero como hemos visto, la flagelación de Cristo fue aplicada con método y precisión en la distribución de los golpes, algo imposible con el reo, en este caso Jesús, y con los verdugos en movimiento. Además, el estudio de la dirección de los regueros de sangre confirma que Jesús fue azotado mientras estaba atado a una columna baja en una posición curva y no mientras caminaba. Por lo tanto, la flagelación fue un castigo en sí mismo. Esto es algo muy importante aclararlo, porque siendo un castigo en sí, la flagelación que aplicaron con Jesús fue mucho más cruel, fue algo tremendo. Pilato quería que fuera una dura lección para que los judíos se calmaran, pero como sabemos, el plan de Pilato fue todo un fracaso, por lo cual, además de hacer flagelar duramente a Jesús, lo terminó condenando a la cruz. Más datos. En la sábana santa confirman que la flagelación fue un castigo en sí. Por ejemplo, se puede observar en la sábana santa que Jesús cargó sobre sus espaldas la cruz, el patíbulo, el palo horizontal. Ahora bien, este pesado madero dejó sobre la parte superior de sus espaldas unas marcas, unas escoriaciones que al mismo tiempo han deformado, aplastado, prensado y magullado unas 20 marcas de las heridas de los azotes. Señal evidente de que ha sido azotado antes de la subida al Calvario y no durante. De lo contrario, esas marcas no tendrían que existir, ya que esa parte de la espalda tendría que haber estado protegida por el mismo madero que llevaba encima. Lo mismo se puede observar en esta diapositiva donde aparecen las marcas de la soga que Jesús llevaba atada a los tobillos. Y esa soga, que estaba al mismo tiempo atada al patíbulo que llevaba sobre sus espaldas, deformó las heridas de la flagelación que aparecen en esa zona. Esto nos indica que Jesús fue azotado antes de llevar la cruz y no mientras la llevaba camino al Calvario. Esta imagen también nos muestra los signos de la flagelación en todo el cuerpo. Es una escultura hecha a partir de los datos que ofrece la sábana santa. El último análisis sobre la flagelación de Cristo según la sábana santa nos lleva a considerar la fisiopatología de la flagelación, es decir, las consecuencias de la flagelación, que fueron tremendas. 100 a 120 golpes de azote con el flagrum, taxilatum o escorpión lesionaron gravemente la musculatura subyacente, provocaron además la ruptura de vasos y hemorragias múltiples, un sangrado abundante en cada herida y dolor lacerante en cada golpe, dolor que se hacía mayor cuando coincidían con zonas ya traumatizadas o golpeadas. La flagelación devastó la capacidad de resistencia de Jesús. Por eso Jesús llegó al Calvario exhausto. Los golpes de látigo evidentemente han provocado lesiones en la piel, que ha sido muy maltratada en casi todo el cuerpo. Toda la piel de Cristo había quedado muy sensible por el sudor de sangre, es decir, por la hematidrosis. Además, como enseña Santo Tomás de Aquino, Cristo estaba dotado de un cuerpo perfectísimamente complexionado, puesto que había sido formado milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Por eso poseyó una sensibilidad exquisita en el tacto, de cuya percepción se sigue el dolor. En la sábana santa, los científicos han encontrado rastros de piel escoriada, literalmente arrancada por los golpes de la flagelación.
La flagelación causó una hemorragia abundante de sangre. Los músculos fueron tremendamente golpeados por el flagrum taxillatum. Los golpes eran tan violentos que no solo dejaban las marcas de las bolitas de plomo o huesos, sino que también han quedado marcadas las cuerdas o alambres que unían ambas bolitas. Según el cirujano Palacios Carvajal, en caso de destrucción muscular, los movimientos que dependen de los músculos lesionados serán difíciles o imposibles, y en todo caso muy dolorosos y limitados. Tanto dolor, tantos golpes afectarán también al corazón, haciendo que se junte líquido entre el corazón y el pericardio, lo que significará un dolor enorme en cada contracción. Estas lesiones darán un lugar a una arritmia, lo que hará que el trabajo del corazón sea muy doloroso y mucho menos eficaz. Los azotes también han provocado lesiones en los pulmones. En el caso de un golpe violento, el espacio pleural exuda y se rellena de sangre, causando un neumotórax que provoca dolor en cada movimiento respiratorio, haciendo muy difícil y dolorosa la respiración. La flagelación también causó daño en los riñones, ya que por su ubicación fueron fácilmente lesionados, lo que dio lugar a una hinchazón, a la acumulación de líquidos y por lo tanto a una alteración del funcionamiento de los riñones, lo que se llama insuficiencia renal, con serias consecuencias para el resto del organismo. A modo de síntesis, podemos decir que después de la flagelación Jesús está gravemente afectado físicamente, titubea, cae y no tiene fuerzas para llevar solo la cruz. La piel y los músculos están lacerados, molidos, sangra por todos lados, su corazón sufre atrozmente y tiene una amplia contusión torácica que le hace difícil y doloroso respirar. Sus riñones están triturados, casi no funcionan. A todo lo cual hay que sumar el dolor moral de haber sido desnudado, burlado y flagelado públicamente. Jesús, que pocas horas antes de la flagelación gozaba de una óptima salud, ahora está destruido, está molido, está triturado, devastado, y en ese estado va a ser crucificado. La sábana santa, fiel testigo de la pasión, nos permite conocer y participar entonces con más intensidad sobre la flagelación y sobre las últimas horas tan dolorosas de nuestro Redentor. Dice Monseñor Giulio Ricci que una conmoción profunda inunda el alma cuando con la mente calma y con un espíritu de fría investigación se procura un análisis atento de tantos golpes de flagelo testimoniados por el sagrado lienzo de Turín. La imagen de Cristo en la sábana santa con todo su cuerpo lleno de heridas nos lleva a considerar la grandeza del amor de Jesús, porque Él sabía muy bien para lo que había venido y lo que le esperaba en su pasión. Conocía todo hasta el último detalle, hasta el mínimo detalle. Y Jesús no se echó atrás, sino que con paso decidido fue al encuentro de su dolorosa pasión. Jesús profetizó a sus discípulos su pasión varias veces y también su futura flagelación. Así lo narra el evangelista San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 34. Y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán. Creemos que pueden ser de utilidad, a modo de conclusión, las palabras del profeta Isaías sobre Cristo sufriente por nosotros. No tenía apariencia ni presencia. No tenía apariencia ni belleza y no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciado, marginado, hombre doliente, como ante quien nos tapamos el rostro para no ver, despreciado, un don nadie. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. ¿Cuáles habrán sido los sentimientos de su Santísima Madre? Ella que estaba tan cerca de Jesús,
¿Qué habrá sentido en su alma durante la flagelación? Viendo a su hijo desnudo y con su cuerpo hecho todo una llaga. Cada golpe de flagelo le hería fuertemente el corazón y le sacaba tantas lágrimas de sus ojos como sangre del cuerpo de su hijo. Pidamos a la Santísima Virgen María la gracia que nos enseña a pedir San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Y agreguemos a esa petición de San Ignacio esas tres preguntas fundamentales. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Respondiendo a esa tercera pregunta, San Alfonso se dirigía a Cristo con estas palabras: sea siempre bendita tu inmensa caridad, y que tú seas amado como lo mereces por todos los pecadores, especialmente por mí que te he despreciado más que todos los otros. Concluimos con la cita de Tobías. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán, contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre.